Francesco, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que es un placer, un honor estar con usted. ¿Por qué el niño en edad escolar debe ser divertido? ¿Por qué la escuela debe ser divertida? Ese concepto me ha hecho eco desde que lo escuché por primera vez. ¿Y cómo se hace para que una escuela hoy sea divertida? No sé si he dicho esto en algún momento. En este momento no lo pienso tanto. Es decir, no pienso tanto que debe ser divertida, sino que debe ser interesante. Es decir, yo pienso que la diversión es la experiencia del juego. Yo respeto tanto el juego que no quiero a la escuela de ocuparse del juego y que deje los niños que puedan jugar cuando quieren y donde quieren, que será fuera de la escuela y junto con amigos. Por lo cual la experiencia del juego yo no la identifico con la experiencia de la escuela, ni pido a la escuela que sea un lugar de juego. Pido a la escuela que sea un lugar interesante, fascinante, que le guste mucho a los niños, porque allí hacen cosas que le interesan, que hacen parte de sus deseos, de sus capacidades, de sus perspectivas. Es decir, me gustaría que los niños, todos los alumnos, reconocieran la escuela como su escuela, donde ellos pueden expresar su naturaleza, sus vocaciones, sus talentos. Y por esto llega a ser interesante. Me gustaría que los niños no vean la hora que vuelva el lunes. Y hoy usted ve... Cuando yo era alumno, no veía la hora que llegara el sábado. Es lo que sucede, me parece, que en toda esa edad escolar, digamos. Los niños se aburren. Los niños se aburren. Esto es algo de muy grave y parece normal. Yo encontré casos de padres preocupados porque los niños iban con gusto a la escuela, casi que fuera un síntoma de una escuela poco en serio. Claro que ellos vienen, por la mayoría, como me tocó a mí, vienen de una experiencia escolar aburrida y piensan que esto sea lo normal, que hay que tocar también a los niños, a los hijos. Si esto no ocurre, hay personas que se preocupan. ¿Y cuál sería esa matriz como para poder cambiar, romper el paradigma? Que la escuela asuma como su objetivo que cada uno de los alumnos desarrolle sus capacidades naturales. Es decir, y esto significa que la escuela, por ejemplo, en lugar de proponerse, es interesante notar que pasando de la infantil a la primaria y de la primaria a la secundaria, se reduce muchísimo la propuesta de lenguajes. En la infantil es bastante amplio. Hay música, hay plástica, hay movimiento, así como hay lógica. Hay interacción constante, digamos, de grupos. Sí, es que es como reconocer que los niños pueden necesitar desarrollarse en muchas maneras distintas, que es muy coherente con lo que hoy se está estudiando. Por ejemplo, todo el tema de las inteligencias múltiples está conectada con la idea que no es verdad, que la inteligencia solo tiene un modelo que podemos representar especialmente en lengua matemática y evaluarla de esta manera. Las inteligencias son varias y es importante que la educación permita a cada una de estas desarrollarse. Por lo cual, un buen alumno debería poder ser también un buen músico, o un buen artesano, o un buen agricultor. Por esto la escuela debería proponer muchas experiencias, muchos lenguajes, así como, repito, hace muchas veces la escuela infantil,
siguiendo por adelante hasta el final de los cursos de estudios, previendo que un buen alumno puede ser un alumno que tiene mucho éxito en dibujo. Me quedó dentro de, digamos, justamente como una de las cuestiones muy ilustrativas de lo que significa hoy el niño dentro del aula, esa bisnieta que le pidieron en una conferencia. ¿Cómo se lo imagina usted al niño dentro de un aula? Y dibujó un niño como parte de un banco, a ver, explíqueme ese concepto. Sí, exactamente. Es que nosotros estamos pidiendo a los niños y a las niñas algo de sumamente innatural. Yo lo digo siempre a los padres, ¿sería posible pedir a tu hijo o a tu hija que por la tarde o el domingo se quedan sentados 1 hora enseguida? No estoy hablando de 5. Y todo el mundo dice, no sería posible. ¿Cómo puedo pedir a mi hijo quedarse sentado por 1 hora? No lo va a hacer. En la escuela lo hacen todos los días por mucho más que 1 hora. Esto es una violencia contra los niños. Se debería reaccionar. Esto deberían reaccionar los pediatras, deberían reaccionar los padres. Claro, a mí me gustaría que reaccionaran los niños, pero los niños muchas veces no se atreven. Pero hay un eslabón ahí que es importante dentro de esa cadena, el docente, que muchas veces, por ejemplo, digamos, en países emergentes como Argentina, y más en esta ciudad, por ejemplo, que se ha roto muchas veces el tejido social por inundaciones, por catástrofes y por problemas de violencia, el docente termina siendo más el rol de contención social que de educador, ¿no? Que debería ser el contrario, debería ser un aliado de los niños que los ayuda a desarrollarse. El tema es que la escuela muchas veces, en lugar que ayudarlos, cada uno de los alumnos, a buscar su camino, su vocación, lo obliga a ser buenos alumnos. Y buenos alumnos significa casi siempre y solo buenos en matemática y lengua. Los que no encajan en esto se quedan fuera. Son excluidos o se autoexcluyen, pero es lo mismo. Yo tengo una experiencia de un gran maestro italiano que fue mi amigo querido, Mario Lodi, que escribió varios libros y tal, que cito frecuentemente porque en la última experiencia escolar, en Italia la costumbre que yo comparto mucho es que el maestro sigue su clase, desde primero de primaria hasta quinto, siempre. Y él, después de una semana de escuela, escribe a los padres, diciendo, conocí vuestros hijos, son todos de normal inteligencia, con todas las diversidades de cada uno por la historia personal que han tenido. Si no ocurre nada que ahora no puedo imaginar de muy grave, todos son aprobados a quinto. Estamos en la primera semana del primero de primaria, con la garantía que llegan al nivel previsto por los programas ministeriales. Si esto no ocurre, la culpa será del maestro y de la escuela. Esto es un buen maestro. Y esto es el papel de la escuela. El papel de la escuela es aprobar. No porque es bueno el alumno, sino porque es buena la escuela. Así como yo espero que un médico me cura, no porque soy capaz yo, sino porque es capaz él. Todos los enfermos deberían encontrar un médico capaz de curarlos. Todos los niños y las niñas deberían encontrar un maestro capaz de ayudarlos a desarrollar lo que Márquez llama su juguete preferido. Ese es el concepto, digamos, el tercer concepto que yo le mencionaba. ¿Cómo es la búsqueda del juguete preferido? ¿Y qué rol tienen los padres? Exactamente, esto es interesante porque mientras que la transformación de niños a alumno
competente en las competencias de los programas ministeriales. Es algo que pertenece solo a la escuela y los padres se sienten excluidos o incapaces. Lo de ayudar a los niños a realizar su vocación debe ser un compromiso que une la escuela y la familia. Esto también debería ser una razón más para que esto fuera el pacto educativo, recuperando la cooperación entre estas dos entidades que se está perdiendo de una manera fatal, por lo menos en Europa, en Italia. Hay un conflicto horroroso entre familia y escuela. La familia siempre está lista a denunciar la escuela por cualquier cosa, hasta denunciar la evaluación escolar. Es decir, hay causas en tribunales de familias que contestan la evaluación escolar de la escuela. Aquí en Argentina es muy frecuente ver padres que van a la salida del colegio, del horario escolar, a recriminar una evaluación escolar al docente. Exactamente, hasta pegarlo. Hasta pegarle. Hemos tenido también en Italia casos, esto es inaceptable. Y esto yo creo que es un síntoma de malestar, no solo de la familia, porque siempre se dice, hoy la familia, no. Significa que yo creo que la culpa es de las dos entidades que han perdido la capacidad de comunicarse, de coordinar sus acciones, teniendo en cuenta que el objetivo final no es el 8 o el 7, sino es la felicidad de los hijos, hijas, alumnos y alumnas. Sobre esto me gustaría que se retomara un debate, porque yo creo que sobre esto, por lo menos las familias, deben ser de acuerdo, no tienen remedio. No creo que hay un padre, una madre, que no desea que su hijo o su hija sea feliz. ¿Está al tanto del debate que surge en Argentina en cuanto al lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo son neologismos que se van adaptando hoy a, por ejemplo, hablar de una determinada forma donde no se utilice nunca más el género, masculino o femenino. Todes, no más todos o todas. Nosotres, no más nosotros o nosotras. ¿Está al tanto de eso? Esto no me llegó, en Italia no existe, no sé si probablemente no tenemos una manera. Yo creo que son formas radicales de ponerse frente a problemas reales, probablemente, quizás sí enfatizados demasiado. Yo creo que, bueno, yo no me ocupé de estos temas porque me ocupo de niños bastante pequeños, pero el tema, yo creo que tenemos que considerarlo lo de antes, que los niños desarrollen lo por lo cual nacieron, que tengan derecho a ser sí mismo. Esto es lo primero. En esto creo que encaja también este problema. Y después la lengua, ya denunciamos que tenemos una lengua masculista, por ejemplo. En Italia es muy común olvidarse de las mujeres, ¿no? Decimos los niños, pensando de incluir a todos y todas. Claro que si yo, cuando abrí el proyecto que se llamó La Ciudad de los Niños, pero todo el mundo entendía que no excluía a las niñas. Si yo lo llamaba La Ciudad de las Niñas, era solo para las mujeres. Hoy en día yo entiendo que es correcto decir La Ciudad de las Niñas y de los niños. Pero la lengua es hecha así, no lo he hecho yo. La vamos adecuando. Claro, la argumentación, digamos, que existe hoy en cuanto no solamente, digamos, a una identidad de género, quienes promueven, sobre todo, digamos, el colectivo femenino, dicen, si se aceptaron dentro de los argentinismos, neologismos extranjerizados, yanqui, de la perla yanqui,
o europeizados. O italianos, porque aquí hay muchas presencias de lingüística italiana. Claro, ¿cómo puede ser que no podamos aceptar el debate dentro de Argentina de generar una lengua inclusiva, o sea, o neologismos inclusivos en determinados momentos? Repito, yo sobre esto no me expreso porque nunca lo pensé, no lo tenemos en Italia, este debate de la lengua inclusiva. Bueno, es un problema vuestro. Lo dejo a vosotros. Ha venido muchísimo a Santa Fe y Santa Fe ha tenido un pilar fundamental en la educación, en la cultura. Antes el Ministerio de Cultura, que hoy existe como Ministerio de Cultura, antes era una Secretaría de Cultura que dependía del Ministerio de Educación. Digo, hoy se está pensando mucho en esta cuestión de generar todos los todos los resultados que ha dado la educación y la cultura, no solamente eso, también la salud, en la provincia de Santa Fe y volcarlo a nivel nacional. ¿Qué ha visto usted en Santa Fe que puede diferenciarse del resto del país, por ejemplo? Yo llegué ayer a Santa Fe. Pero ha venido muchas veces. Sí, pero bueno, vengo lamentablemente más para dar conferencias que para estudiar con vosotros, por lo cual no conozco mucho de lo que está diciendo, en el sentido que yo sobre las peculiaridades de la educación aquí en Santa Fe no sé mucho, a pesar que veniendo especialmente a Santa Fe para el tema de la ciudad de los niños, que es un tema político y no educativo, no he tenido muchas oportunidades para profundizar estos aspectos, por lo cual no me considero competente para contestar. La última, su juguete preferido, volviendo a ese tema que es la búsqueda constante para conseguir un resultado, digamos, dentro de un cambio de paradigma dentro de la educación. ¿Cuál fue? ¿En algún momento, sí, en algún momento ha pensado eso? Sí, yo tenía un juguete muy claro para mí, pero era el dibujo. Yo era el mejor en dibujo siempre, pero no le interesaba a nadie. Esto es el tema. Yo he sufrido mucho en la escuela porque tenía problemas de matemática. Los binomios fueron un desastre. Y el hecho que yo era el mejor en dibujo, tenía 10 en dibujos, nunca fue suficiente para decir, bueno, como tienes 10 en dibujo, no te preocupes de matemática. No, exactamente el contrario. Los dibujos no vale nada. Y esto exactamente pasando del infantil a la primaria, y esto ocurrió especialmente de la primaria a la secundaria, esto fue dramático, porque el dibujo ya no existía, o perdía totalmente su interés. Y claro, yo sentía que la escuela no era la mía, por lo cual yo tenía un juguete y no lo encontré. O mejor, lo encontré por mi cuenta, dibujé toda la vida, vosotros conocéis los dibujitos que hago, pero esto no es mi producción. Yo creo que nací... Pero no lo encontró en la escuela. La escuela no lo reconoció, por lo cual toda mi carrera después fue de estudiar pedagogía, tal. El dibujo se ha quedado una cosa escondida mía y que sigue siendo mía, personal, y nadie lo conoce. Todos mis estudios de figura, de paisaje, de retratos, no lo conoce nadie. Bueno, conocen esta parte que salió tarde, en el 68, porque fue como un hijo de mis investigaciones, de mi estudio, de mi diálogo con la escuela. Y bueno, es que yo soy uno de los tantos, de los muchísimos niños y niñas traicionados por la escuela. Y creo que Frato es tan crítico y tan agresivo a veces por mi historia personal. Muchas gracias, Francesco. Muy amable.